Aquí estamos con el ambiente navideño, 7 de la mañana con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión en vivo. Y está con nosotros como invitado, le agradezco que nos haya aceptado esta invitación a esta entrevista, el diputado Feliciano Castro, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Feliciano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor, muchas gracias. Te saludo igualmente a tu audiencia. Gracias por ello. Bueno, pues pasó el informe, viene el tema del presupuesto. Supongo que en eso están trabajando las diferentes comisiones. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto para 2023? Tenemos previsto estar discutiendo para efecto de aprobarlo entre el 15 y el 17 de diciembre, o sea, mediados de mes. Eso es. Recibimos, si no mal recuerdo, el 25 de noviembre el documento, se circuló entre todas las diputadas y diputados. Hay un proceso de revisión y de lectura porque tiene que ver un documento, son 5 libros, tiene que ver con el texto, con anexos, la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el año entrante 2023. Se aprueba primero la ley de ingresos, ¿verdad? Va junto. Va todo. Es es una sola iniciativa. Eso es. Ahora, ¿van a hacer algunas reasignaciones, o sea, modificaciones a los conceptos, los montos, programas en el Congreso, o lo van a aprobar sin cambiarle una coma? Seguramente va a haber reasignaciones, ¿no? Primero yo debo de destacar que la propuesta que nos hizo llegar el gobernador Rubén Rocha Moya es una propuesta que conceptualmente la compartimos prácticamente los 40 diputados. Ah, sí, los 40, sí. ¿Incluso la oposición? Los 40, ¿no? Sí. De distintas pertenencias partidarias. Sí. En este caso nosotros como Morena, por supuesto que lo compartimos. ¿Por qué lo compartimos? Porque la propuesta de presupuesto tiene una orientación social. ¿En qué coincide? ¿No? En que, por ejemplo, haya recursos importantes, estamos hablando de un monto de 64,000 millones de pesos, haya una cantidad de 1,500 millones y fracción para obra pública. ¿En qué coincidimos? Que ese recurso se oriente para atender las demandas de la gente de su entorno, agua potable, drenaje sanitario y o pluvial, pavimentaciones en las colonias populares. Estas son demandas de la sociedad y en ello todo coincidimos, como también coincidimos que hay que revisar el caso de la situación de los trabajadores en algunas de las dependencias de gobierno, en atención a su reclamo de los ingresos, de sus salarios. En eso coincidimos que hay que atender las actividades económicas, dígase pesca, agricultura, para promover el desarrollo que genere riqueza, que genere mejores condiciones. ¿Cómo no coincidir en que se puedan crear 500 plazas que basifiquen a igual número de trabajadores? ¿O cómo no coincidir con el hecho de ratificar para el próximo año la política de pensión universal para las personas con discapacidad? Entonces, ahorita estamos en las lecturas por los distintos grupos y hoy iniciamos las reuniones con funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas. Justo a las 12 del día de hoy hay una reunión donde van a estar los diputados sin partido, los diputados de representación partidaria, dígase PAN, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, que tienen una diputada cada uno. Van a empezar con las reuniones, a escuchar el planteamiento, cómo se estructura el presupuesto. Van a, con base a eso, empezar a revisar la eventualidad de propuestas de reasignaciones. ¿Cuál es la diferencia de este presupuesto con el que se está ejerciendo de este año? Entiendo que el presupuesto que se presentó para 2023 ya trae toda la mano de Rocha, ¿no? El anterior, pues se elaboró ahí en conjunto con el gobernador saliente, ¿no? Sí, aunque en esencia el presupuesto que se está ejerciendo traía ya la mano del gobernador Rubén Rocha Moya.
sobre todo en esta idea del sentido social Sí. del presupuesto. Por un lado hay un incremento más o menos de un 11%, de 54,000 millones se pasa alrededor de 64,000 millones, y en esencia se afirma la orientación del dinero a las pequeñas grandes obras y se amplía los recursos. Por ejemplo, obra pública, este año se programó para alrededor de pasadito de 1,000 millones de pesos. Hoy hay un incremento como de 500 millones de pesos en el presupuesto. Eso es. Siempre se inicia con muy buenas intenciones. Hemos visto varias administraciones que anuncian obra social y ya en el segundo año empiezan a dejar un poco eso atrás. Veo que en este presupuesto para 2023 no solo es eso, sino que se está reforzando la inversión en obras de servicios básicos. Estamos hablando entonces de drenaje, ¿qué decías? ¿Agua potable? Agua potable, drenaje sanitario y pluvial. Eso es. Recordemos cómo en algunas colonias hay inundaciones enormes. Se trata de atacar este problema. El tema de pavimentación, sobre todo para comunidades, para colonias populares. Sí. Se afirma, se incrementa el monto en 500 millones, prácticamente un 50%, y se afirma también que esa inversión es para esas pequeñas grandes obras que ocupa la colonia. Sí, exactamente. Y lo dices muy bien, diputado, pequeñas pero muy grandes obras para estas comunidades o colonias. Ahora, hay tramos de carreteras que tienen muchos años pidiéndoles, tú los conoces muy bien, en la zona rural, caminos de acceso a comunidades rurales que están en muy malas condiciones, que por más que las arreglan en la siguiente temporada o a la vuelta de unos meses están igual o mal o en peores condiciones. ¿Estos tramos, pequeños tramos de carreteras, están incluidos en la iniciativa de presupuesto? Está previsto en el planteamiento del gobernador Rocha. De hecho, durante este año, las pavimentaciones que se hicieron fueron esos pequeños tramos, sí. ¿no? Por ejemplo, acá en Abolato, hacia la comunidad de Batauto, en distintos lugares se hacen esas pequeñas pavimentaciones que con 1 kilómetro, 2 kilómetros que se hagan en una comunidad, resuelves un gran problema, y tú lo dices bien. Hay gente que tiene 10, 15, 20 o más años pidiendo, solicitando que se pavimente por lo intransitable de los caminos. Así es. Creo que el gran reto hoy para este sexenio será garantizar una comunicación más adecuada a través de carreteras pavimentadas para las comunidades. Así es. Junto a otro tipo de obras. Esta es obra social también. Claro, sin duda alguna. Eso es. Y mantenimiento de carreteras, tengo entendido que pues va muy avanzado. Ya hemos hablado con el secretario de Obras Públicas, ingeniero Zavala, el tema de la costera que se tuvo mucho deterioro, pero me refiero al presupuesto etiquetado para mantenimiento, que siempre haya recursos para que estos trabajos no se detengan a lo largo del año. ¿Lo están previendo? Sí, está previsto en el planteamiento del gobierno del estado. Perfecto, ya viene planteado. Sí, incluso en ese ámbito yo diría que no vemos la necesidad de que nosotros pudiésemos hacerle asignación. Ya viene. Ya viene. Ah, correcto. Bien. Lo que, sobre todo, incluso al Congreso van diversos grupos sociales, ¿no? Te comentaba hace rato, Víctor, el tema de cómo hay psicólogas de la Secretaría de Salud, trabajadoras sociales, trabajadores de la Fiscalía General del Estado, distintos grupos, pero además van pescadores, agricultores, distintos segmentos de la población a plantear sus requerimientos, y se intensifica estos días de manera muy importante la interacción de los diputados con esos grupos, escuchando sus propuestas, y sobre todo yo tengo la idea, creo que por ahí se va a ir el proceso de reasignación, que tanto no lo sé, estaremos revisando. Eso, estamos hablando con el diputado Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Otro tema que nos están planteando, dice, por favor, pregúntale al diputado Feliciano Castro, recursos para reparación de escuelas. Está previsto, de hecho es una prioridad que ya viene considerado en el propio planteamiento del gobernador, e incluso el día que presentó su informe en el Congreso, ahí mismo el gobernador ratificó que esto sin duda este año se va a resolver
toda la problemática que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? En las escuelas. Eso es. Ahora entiendo por qué hay tanta coincidencia y por qué están de acuerdo en la iniciativa. Es decir, interpreta lo que ustedes han venido planteando, ¿no? Desde campaña. Sí, justamente en nuestro caso, como grupo parlamentario de Morena, todos sabemos que también el origen del gobernador Rubén Rocha es Morena, compartimos el concepto. Eso es. Y en ese sentido, pues coincidimos y promovemos juntos todos los criterios que esto supone. Pero además yo creo que el conjunto de fuerzas políticas, el conjunto de partidos ahí representados, pues tienen su articulación, su compromiso con la gente. Y por eso yo tengo esta convicción. Muy probablemente vamos a construir acuerdos por dos razones. Una, porque nosotros como fuerza mayoritaria estamos convencidos de que las minorías juegan un papel ante la sociedad y al interior del Congreso, por un lado. Y por otro lado, contamos desde mi perspectiva con grupos parlamentarios de minoría que tienen la disposición al diálogo, que tienen propuestas que se conducen de manera inteligente. Estos dos factores al interior del Congreso propician la eventualidad de construir acuerdos. Y por otro lado, la disposición del gobernador a escuchar los planteamientos que como Congreso en esta dinámica de diálogo y acuerdo le formulamos. Yo debo reconocer también esa sensibilidad y compromiso que tiene el gobernador en dos líneas. Uno, con la gente, y dos, en la relación y trato con el Poder Legislativo. Sí, hemos visto que se han logrado importantes acuerdos. Nos preguntan también si va a haber recursos para mejorar los sueldos de policías. Es un tema que de hecho viene ya considerado en el planteamiento, particularmente, por ejemplo, tan solo por citar un caso, el tema de la Secretaría de Seguridad trae planteamientos. No obstante, este es un tema que entre los diputados se está reflexionando y revisando. También preguntan sobre el programa de escuelas de tiempo completo o como se llame, o como se pueda llamar. Sí. ¿Hay recursos para eso? Hay recursos y es otro de los temas que también está en revisión en la eventualidad de reasignaciones. Efectivamente es la nueva escuela mexicana con criterios. Hace unos días incluso el propio presidente decía en una de sus mañaneras, ¿no? Dio instrucciones a la titular de la Secretaría de Educación Pública para efecto de que informara por qué ese concepto de escuela de tiempo completo desaparece y emerge un nuevo planteamiento. Entonces, en ese sentido, ya el presupuesto considera un monto para ello, pero muy probablemente en el Congreso sea de los puntos que nosotros vamos a revisar para eventuales reasignaciones. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a la discusión que en el Congreso sería entre el 15 y el 17. Sí, o sea, mediados de diciembre. Yo creo que vamos a avanzar rápido. Eso es, muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, diputado. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Gracias. Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.